Soy la doctora Yvonne Cason, la presidenta de Spiritual Awakenings International. Bienvenidos a todos. No hablo bien el español, los dejo con Ana Cecilia González, la presidenta del Comité Español de Spiritual Awakenings International. Ana, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a una presentación más de Spiritual Awakenings International. Como lo dijo la doctora Yvonne Cason, yo soy Ana Cecilia González y estoy a cargo del Comité en Español de Spiritual Awakenings International. Bienvenidos. SAI, como saben ustedes, es internacional, así que nos gustaría que todos ustedes escriban ahí en el chat, tienen acceso de dónde nos visitan. Yo, por ejemplo, vengo de México, radico en Estados Unidos. Pongan por ahí en el chat de dónde nos están visitando y, y déjenme leerlos para saber, estamos de Oregon, de California. Bienvenidos sean todos. De París, de Francia, bienvenidos, muchas gracias. Bueno, el formato de la reunión es, primero nos darán una plática y es de preguntas y respuestas al final. Entonces les pedimos que escriban sus preguntas en el chat y por aquí la doctora Ingrid Jóncala, en un momento más la conocerán, ella nos estará apoyando con preguntas y respuestas para Karen Salas. Y estamos muy contentos el día de hoy de presentarles a la doctora Karen Salas, y ella nos comenta que como profesional de la medicina general, el vínculo con el mundo espiritual comenzó con un susurro suave en su vida y con el tiempo se ha transformado en una hermosa sinfonía llena de amor y sanación. Durante años ella ha explorado con asombro la posibilidad de que en el mundo espiritual ofrece términos de sanación y autodescubrimiento. Su pasión por compartir esta luz con almas afines ha crecido intensamente a medida que ha sido testigo de las transformaciones y la sanación que se puede proporcionar. En este viaje, la integración de conocimientos médicos con la espiritualidad es una fuente de inspiración constante para seguir explorando el inmenso potencial del mundo espiritual en el bienestar de los humanos internacionales. Así que les dejo con Karen para escuchar su increíble plática Más allá del tiempo, revelaciones de la vida entre vidas. Adelante, Karen. Gracias. Muchas gracias, gracias Ana Ceci, muchas gracias a todo el comité de SAI. Y pues me presento de nueva cuenta, mi nombre es Karen Salas, México presente, soy una mexicana expatriada en Francia y actualmente me dedico a la angeloterapia y a la sanación a través de los registros akáshicos. Esto no siempre fue así. En México me desempeñé como médico general y es en el momento que me mudo a Francia que empieza mi recordar espiritual. Hoy vengo a compartirles desde el corazón. Yo diría que la primera experiencia que me transformó completamente, cambió radicalmente la perspectiva que yo tenía de la vida y gracias a esta experiencia empecé a ser una persona más abierta al mundo espiritual. Pasé de ser una persona sumamente escéptica, pues a alguien que empieza a confiar con certeza en las señales divinas. Agradezco muchísimo a todos los entusiastas de la conexión espiritual y de la conexión angelical que están uniéndose a esta presentación que les es dada, pues ahora sí que desde el corazón. Me voy a permitir compartir la pantalla para que veamos aquí unas cuestiones que puse como, como imágenes. Y pues entonces, comenzamos diciendo que gracias a la experiencia que les voy a compartir el día de hoy, pude conocer que nuestra alma no tiene esta limitación en cuanto a tiempos o espacios. Nuestra alma sigue evolucionando espiritualmente al trascender este plano terrenal. De ahí el nombre de esta charla, Más allá del tiempo, revelaciones de la vida entre vidas.
estas enseñanzas, estas revelaciones, han sido un regalo de dos familiares trascendidos que han sido claves en este recordar. Antes de continuar con la charla, me gustaría decir brevemente que lo que yo digo que es muerte es simplemente el cese de nuestras funciones vitales, incluyendo la actividad cerebral de esta envoltura física y que pone en consecuencia fin a nuestra experiencia terrenal. De ninguna manera me gustaría que se interpretara la palabra muerte como sinónimo de fin de nuestra alma, ¿ok? Entonces, retomo y me permito decir en concreto que la información que hoy vamos a estar compartiendo acerca de la vida entre vidas comienza con la muerte de mi abuelito, que aquí está. Se pone en pausa por unos años y después continúa con la muerte de mi madre. ¿Ok? Ambos momentos he de decir que fueron marcados por la incomprensión. Ante la muerte de mi abuelito, yo no comprendía lo que sucede con nosotros, ni en torno al acto de morir, ni después de que morimos y a qué se refería la gente con eso de que nuestra alma es recibida en la luz. Años después, con la muerte de mi madre, el momento de incomprensión llega en el momento en el que yo me digo, bueno, ¿y qué sucede con nosotros al momento de ser recibidos a la luz? ¿Qué sucede entre una encarnación y la otra? Entonces aquí les presento una línea del tiempo en donde antes de la muerte de mi abuelito yo era sumamente escéptica, no creía en nada, no me digan ángeles, mundo espiritual, nada, 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 porque yo me enojaba y les decía, pues, es que si no hay pruebas, entonces no existe. Luego llega la muerte de mi abuelito y entonces empiezan estas revelaciones. Estas revelaciones traen como consecuencia que mi corazón se abra a recibir mensajes de los ángeles. Después de esos mensajes de los ángeles, me empiezo a formar en registros akáshicos y entonces es en esta formación de registros akáshicos que empiezo a tener algunas respuestas sobre lo que es la reencarnación, lo que realmente no me queda completamente claro. Había por ahí un espacio en blanco que yo decía, bueno, o sea, sí, ya sé que existe la reencarnación y que nos preparamos, pero ¿qué sucede en el momento que somos recibidos en la luz y qué hace nuestra alma mientras se prepara para reencarnar? Años después, entonces, llega la muerte de mi madre y bueno, aquí está mi abuelita que también ha sido clave en este recordar. Y con la muerte de mi madre, estas respuestas vienen a través de revelaciones en sueños. Gracias a estas revelaciones, entonces, comencé a comprender qué sucede con nosotros al morir, lo que ocurre entre vidas y empecé a tener sueños bastante reveladores de cómo aprendemos antes de encarnar de nuevo. Entonces aquí pasamos a a la primera parte. Les presento a una de las estrellas de esta charla, mi abuelito. Mi abuelito Poncecito, el Miguelón, como le decíamos en la familia. Y mi abuelo siempre fue un roble, fue el pilar de nuestra familia. Era una persona bonachona, dicharachera, le gustaba conocer a todo el mundo. Em, Recuerdo con bastante amor su sonrisa pícara y recuerdo muy bien que cada vez que la familia lo visitaba, a todos, absolutamente a todos, nos recibía con un grito de júbilo, con un abrazo y con una sonrisa sincera. Pasar tiempo con él era espectacular. Siempre encontraba un chiste que hacer, siempre seguía las conversaciones, se daba el tiempo pues, de convivir con todo el mundo. Su sello personal, y esto es muy importante para lo que venía después, era que cuando nos despedíamos, él nos decía a los nietos así como que venga, y nos daba a todos como que nuestra dotación de dulcecitos. En México hay unos dulcecitos como de azúcar comprimida que tienen forma de corazón y también hay unos que se les llama lagrimitas. Y yo me acuerdo que sus favoritos eran los de anís. Entonces, mi abuelito era la vitalidad andando. Él siempre le gustaba convivir con todo el mundo, era sociable. Sin embargo, pues conforme iba pasando el tiempo, esa vitalidad se iba deteriorando.
llegó el Parkinson y con el Parkinson pues llegó la propensión a otros padecimientos, entre los cuales llegó una neumonía de la que no logró recuperarse. Yo ya estaba viviendo en Francia cuando un día recibo una llamada de mi mamá diciendo, hija, tu abuelo se puso mal, tuve que llevarlo al hospital. Dicen que tiene una neumonía y no saben exactamente cuál es su pronóstico. Los minutos se hicieron horas, las horas se hicieron días, los días se hicieron semanas. Y en esas semanas, este susurro del mundo espiritual comenzó a venir a posarse en mi corazón. Un día, en plena desesperación de no saber si mi abuelo iba a salir del hospital o no, recuerdo haberme quedado dormida pensando, ojalá pudiera saberse cuántos días le quedan a mi abuelito. Lo siguiente que siguió fue como negro, totalmente negro. Me quedé súper dormida hasta que algo en mi mente resonó. 11 días. Me desperté de un sobresalto y realmente en aquel entonces, como yo era muy escéptica, pues no hice el enlace entre lo que yo había pedido al universo y lo que me había contestado. 11 días después, exactamente, mi abuelo parte. Y su partida fue al mismo tiempo dolorosa, pero también muy reveladora. El día que él falleció, yo estaba en mi casa, completamente sola, cuando de repente escuché un ruido enorme, como de trastes en la cocina, que se caen en el lavabo. Rápidamente me levanté de donde estaba, fui corriendo a la cocina a ver qué se había caído para ver si no había algo que estaba roto. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que en microsegundos va a pasar lo que les voy a decir a continuación. Llego a la cocina, veo que no hay nada en la tarja. En ese momento pienso, es mi abuelo que ya falleció. En ese momento pienso, qué bárbara Karen, ¿cómo es posible que puedas pensar algo así? En ese momento suena mi teléfono, era mi hermana diciéndome la noticia, mi abuelo había fallecido. La persona metódica que quería a fuerzas pruebas dejó de existir en ese momento. Se hizo a un lado para dejar pasar una parte de mí que era más intuitiva. En ese momento entré como en modo automático y había una fuerza interior que me dictaba lo que tenía que hacer. Tenía en la casa de estas velas calientaplatos, la prendí, empecé a hablar con la vela como si le hablara a mi abuelo. Empecé a pedir perdón, le empecé a decir, discúlpame por no estar contigo para tenderte la mano, discúlpame por no despedirme de ti, discúlpame por no poder ir esta vez a México a apoyar a mi abuelita. Y en eso ocurrió algo que me dejó helada, pero al mismo tiempo con mucho consuelo. Escuché la voz de mi abuelo al oído que me decía, no llores cielo, yo estoy bien. En ese instante las lágrimas cesaron, yo entré como de nueva cuenta en este plano terrenal, como diciendo, es que no me lo estoy inventando, realmente mi abuelo me habló. 3 días después, mi abuela organiza una misa, pues para pedir por el alma de mi abuelito. Y ese día dije, bueno, mi abuelo siempre se despedía con nosotros dándonos nuestra dotación de dulces. Yo quiero honrarlo dándole su dotación de dulces a él. Salí a la tienda, compré unos dulces especialmente pensados para él, para ofrendárselos. Llego de la tienda a mi casa, pongo, entre varias otras cosas, los dulces en el centro de una mesa que tenía. Empiezo a acomodar, pues, las demás cosas que compré, cuando de repente escucho que algo se desplaza de la mesa. Claro, volteo a ver a la mesa y era únicamente el paquete de dulces que había comprado para mi abuelito que se estaba desplazando de la mesa y se cayó. Como si fuera mi abuelo el que aceptara ese tributo y se lo llevara con él en sus recuerdos. Mi mente, mi mente criticona, por así decirlo, me dice, estoy muy cansada, no hay manera de que este paquete de dulces se haya
desplazado. Seguramente yo lo dejé en la orilla y se cayó por descuido mío. Extrañamente me agarró un sueño muy profundo. Me voy a dormir. Y cuando me voy a dormir, claro siento cómo hay una parte de mí que se desprende y sale disparada al universo para aterrizar en lo que yo sabía que era México. Aterrizo en un templo de paredes blancas y de un lado estoy viendo un estrado con muchos seres de luz, unos pilares impresionantes. Del otro lado estoy viendo sillas con público que yo sabía que eran almas humanas escuchando pues las palabras de esos seres espirituales. Entre el estrado y las sillas veo alineadas a mi mamá, a mi tía, hermana, a un primo, a mi abuelita. De repente, uno de estos pilares que está hablando se hace más grande, abre lo que yo diría sus brazos, y cuando eso sucede, veo caminar del fondo de la sala a mi abuelo, subir al estrado, abrazar a este ser de luz y pasar a un portal de luz que se estaba abriendo a las espaldas del pilar de luz que recibió mi abuelo. Cuando eso sucedió, esta parte de mí que desprendió regresó contundentemente a mi envoltura y en ese instante me despierto de sobresalto haciendo el ruido más estrepitoso del universo, el tal "¡Ah!". Tenía la boca seca, no sabía qué estaba sucediendo. Lo primero que se me ocurrió fue hablarle a mi mamá. Le conté lo que había pasado y me dice, es que no tuviste un sueño, tuviste un viaje astral, porque las cosas ocurrieron tal cual las estás describiendo. Yo en Francia, ellos en México. Y aquí les estoy mostrando, más o menos, lo que vi. No vi exactamente estas alas, pero imagínense que estos fueran brazos de luz que se abrían. Este pilar inmenso, atrás abriéndose este portal de luz tan impresionante y mi abuelo aquí entrando. A partir de ahí, yo ya no podía negar algo que era evidente. Nuestra alma perdura. Y eso es a pesar de que nuestro cuerpo, nuestra envoltura física caduque. Después de esto pasaron muchísimas cosas. Pasó que mi mente, mi alma, mi espíritu, mi todo, se abrió a la comunicación con los ángeles. Llegan los ángeles a mi vida, empiezo a canalizarlos. De cierta manera, la vida empieza a dar tantas vueltas que eh, me reconvertí profesionalmente para dar terapias holísticas. Empiezo a formarme como sanadora de registro akáshico, empiezo a abrirme al concepto de la reencarnación. Y es muy curioso porque las informaciones que llegaba a tener de la vida entre vidas, las llegaba a tener, sí, a raíz de la conexión con los registros akáshicos, también a través de algo que se llama regresiones espontáneas, que es como si realmente el alma empezara a recordar pedazos de la biblioteca del alma, de los registros akáshicos o incluso de vidas pasadas. Y hay también cierta información que recibo de parte de las vidas pasadas de las personas que vienen a consultar pues mi trabajo, mis servicios. Pero todavía había como este espacio en blanco en donde, bueno, sí, ya sabía que somos recibidos en la luz, ya sabía que existe la reencarnación, ya sabía que hasta cierto punto de nuestra evolución, nuestros seres de luz nos mandan llamar y nos dicen, ven, 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 ya te vas a reencarnar, vamos a hacer tu plan, ¿no? O vamos a ver qué lecciones vas a hacer para la siguiente encarnación. Sin embargo, todavía quedaba como este espacio en blanco de, bueno, ¿y qué hace nuestra alma cuando no está preparándose para reencarnar? Y eso llegó años después con la muerte de mi mamá. Esta segunda experiencia
fue eh, de cierta manera como lo contrario eh, a todas las revelaciones que había tenido a raíz de la muerte de mi abuelo. Y eso es porque em, en esta recepción de información, lo que intervino muy fuertemente era el dolor. Pero bueno, no nos adelantemos. Les presento a mi mamá. Mi mamá siempre fue el corazón de nuestra familia. Ella era y sigue siendo una presencia cálida que nos mantenía a todos en la familia unidos. Era una persona de un corazón tan enorme que siempre se mostraba solidaria, generosa con los demás. Ella le tendía la mano a todo aquel que se cruzaba en su vida. Su presencia iluminaba realmente cualquier habitación. Era como si ella entrara y luego se supiera que estaba ella porque la energía del lugar cambiaba inmediatamente. Y no lo digo por haber sido su hija, lo digo porque realmente eso era lo que sucedía. Realmente yo nunca imaginé un mundo sin ella. Teníamos muchísimos proyectos. Mi mamá era mi lugar seguro y realmente me atrevo a decir que lo era para muchos en nuestra familia. Contrario a la historia de mi abuelo, en donde sabíamos que progresivamente pues se acercaba el momento de decir adiós, eh, mi mamá un día sin previo aviso regresó al hogar. Ese día ella se levantó temprano, compartió el desayuno con mi papá. Después del desayuno, cada uno empezó a hacer sus actividades diarias. Mi papá salió de casa, mi mamá se quedó preparando o, bueno, pensando en qué iba a preparar para la comida porque ese día iba a comer con mi abuelita, su mamá. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Para mi mamá, la vida era una canción. Ella se la vivía enamorada del amor. Y entonces, cada etapa relevante en su vida tenía una canción en concreto. Esto va a ser importante también para algo que les voy a compartir más tarde. Entonces, eh, en torno a este gusto porque su vida fuera una canción, le gustaba estar a solas, le gustaba prepararse un cafecito, le gustaba sentarse en donde fuera, pero sentarse cómoda para escuchar su música y disfrutar de ese momento. Ese día, mi mamá hizo eso. Se preparó su café, empezó a escuchar su música y lentamente se fue quedando dormida. La única diferencia es que ya no despertó. Cuando mi papá llega a la casa, él la ve dormida, la ve tan plácidamente dormida que no cae en la cuenta de que algo estaba pasando, sino que mi papá empieza a hacer sus cosas, no sé qué, y él dice que de repente escuchó un ruido, pero estrepitoso. Mi papá no es una persona que se asuste fácilmente, y ese ruido lo asustó. De repente, corre a ver a mi mamá y se le hace raro que mi mamá no haya reaccionado a ese ruido porque fue un ruido bastante fuerte. Él intenta despertarla y en ese momento se da cuenta que mi mamá está inconsciente. Toma el teléfono, me marca, yo aquí estando en Francia. Y en ese momento yo pienso, ah, mira, mi papá, ya es tarde, pero está bien. No he hablado en todo el día, ni con mi papá ni con mi mamá. Voy a aprovechar para que me pase a mi mamá, que me dé las buenas noches y para yo decirle a mi mamá lo mucho que la amo. Imagínense mi sorpresa cuando contesto el teléfono y mi papá me dice, tu mamá no responde, está inconsciente. En ese instante, algo en mí intentó mover cielo, mar y tierra porque hubiera gente que fuera a asistir a mi papá, porque mi papá se quedara dándole la reanimación cardiopulmonar y porque el mundo espiritual le permitiera a mi mamá regresar a su envoltura y que esto solamente hubiera quedado en un susto. Recé, oré, empecé a mantrear
Me encomendé a Arcángel Rafael y minutos después mi papá me marca dándome la noticia. Llegaron pues las autoridades de ahí de la Ciudad de México y declararon a mi mamá fallecida. Mi mundo se apagó. Entré de nueva cuenta en este estado de shock, en modo automático, y en ese instante, con todas las fuerzas de mi corazón, le recé a Arcángel Rafael y le dije, si yo ya les dedico mi vida, si yo ya les dedico mi todo, ¿por qué no escucharon? ¿Por qué no cumplieron esta plegaria? Y entonces Arcángel Rafael me contestó con una voz tan cálida, tan apacible, pero tan contundente. No podemos deshacer lo que por libre albedrío sea elegido. Me quedé helada, me quedé muy confundida, porque ¿cómo sería posible que en la flor de la vida de mi mamá ella hubiera elegido irse? ¿Cómo era posible si aún nos faltaban muchísimas cosas? Se acercaba el momento de, de muchas cosas, realmente teníamos muchísimos proyectos. Mi mamá tenía un gran sueño y al fin se iba a cumplir ese sueño. Me quedé con esas preguntas en la cabeza. Cuando unos días después fui a México, estaba con mi papá, estaba con mi hermana y en un momento de sentirme profundamente desolada, de conectar con ese ¿cómo es posible? Me encomendé a mi abuelito, así como si nada. Le dije, abuelito, por favor, muéstrame qué pasó con mi mamá después de que trascendió. Lo que siguió fue que tuve un sueño vívido. Durante ese sueño vi a una niña de unos, no sé, 7, 8 años, vestida de blanco, con una coleta, sus calcetitas y un moño blanco. Vi también a un señor vestido de traje, tomando de la mano a esa niña. Y cuando tomaba de la mano a esa niña, lo que estaba alrededor de ellos se iluminaba como si fuera un túnel con un montón de rayos de colores. Cuando yo vi eso, me desperté y un poquito de esa desolación se había ido. Me llenó de consuelo. Y en ese consuelo hubo una tranquilidad que me decía, esa era mi mamá y ese era mi abuelo. Esa misma tarde fui a comer con mi abuelita, la mamá de mi mamá. Esta es la imagen, más o menos que vi. No, no como tan vivida en los colores, pero fue más o menos esta imagen. Y ese día que fui a comer con mi abuelita, ella se acerca con una foto en sus manos y me dice, mira esta foto, hija, ahora nos faltan dos. Esta era la foto. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que esta es mi mamá con su vestido blanco, su moño en la cabeza, y este es mi abuelo vestido de traje. Y así, tal cual, esa fue la confirmación de que mi abuelo me había contestado. Mi mamá estaba bien. Mi mamá había sido recibida por mi abuelo, quien la había encaminado, pues, a donde tenía que ir. Y entonces ahora me quedaba la duda, ¿a dónde la encaminó? Fue a partir de este momento que mi abuelo me contesta, que empiezan las revelaciones de la vida entre vidas en sueños. Y estas revelaciones vienen por parte de mi mamá. Un día, uno de los sueños más reveladores que tuve, soñé que ella estaba en una habitación, como en una casa en remodelación. Esa habitación estaba dividida en dos y era por una tela muy delgada. No la puedo describir mejor, como si fuera un mosquitero. Yo estaba de un lado del mosquitero, mi mamá estaba del otro lado del mosquitero y yo sabía que del lado de donde yo estaba era el plano terrenal y del lado de donde ella estaba era el plano en donde ella estaba, cualquiera que fuera ese plano.
Y yo le preguntaba, ¿cómo estás y qué estás haciendo? Y lo que me contestó fue, yo estoy bien y estoy haciendo lo que mi Padre Celestial me ha encomendado. Mi mente preguntona le quiso preguntar, ¿y qué te ha encomendado? Y en eso veo acercarse del lado de mi mamá a una de mis tías, hermana de ella. Cuando mi tía se acerca a mi mamá, yo me despierto. 3 días después de ese sueño, mi tía me dice, hija, tengo un mensaje para ti. Soñé con tu mamá. Soñé que yo me acercaba a ella en un cuarto y que ella me decía, mira, ven, acércate a mis manos, ven a ver. Dice que mi mamá abrió sus manos y de sus manos salían 2 esferas de luz. Era literal, palabras de mi mamá, una para Karen y otra para Lore, mi hermana. Hago paréntesis, esta imagen se las estoy compartiendo de un oráculo que yo tengo. Esta carta yo la tiré en el momento que me enteré que estaba embarazada. Yo no sabía que estaba embarazada, hice meditación, mi meditación me llevó a ese oráculo, tiro una carta, sale esta carta y dije, estoy embarazada. Y dicho y hecho, ese milagro lleva 6 meses aquí en este plano. Y entonces es ahí en donde me quedo como, wow, entonces, entre vidas, antes de encarnarnos, hacemos lo que nuestro Padre Celestial nos encomienda. Cualquiera que sea esa tarea, estamos ahí. Yo sé que ya me adelanté a mi embarazo, pero antes del embarazo, un día me sentí profundamente triste. Tan, tan, tan triste, que sentí que mi vida perdió sentido. El dolor era tan profundo que empecé a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Y en ese llanto, lo primero que se me ocurrió fue decir, Jesús, ayúdame. Mi vida ya no tiene sentido. Yo ya no quiero estar aquí. Llévame a donde está mi mamá. Durmiendo en ese llanto, se me aparece este rostro de Jesús. Me tiende la mano y me lleva a donde está mi mamá. Y Jesús me dice, no hables, solamente mira, observa. Me enseñó cómo Jesús les estaba dando una clase a muchas almas, entre esas almas mi mamá, para descargar luz de sanación y dar servicio a otras almas que están en pena o en sufrimiento. Fue un sueño tan bonito, tan maravilloso, que cuando desperté, gran parte de esa tristeza simplemente se había ido. De nueva cuenta, ahí vienen las tareas que el Padre Celestial les ha encomendado. Algunas almas entonces aprenden de la mano de otras almas, de otros seres de luz, a sanar a nuestros hermanos. Pero las cosas no quedaron ahí. Me voy a regresar entonces al punto en el que mi mamá le revela a mi tía que, bueno, hay 2 bebés que están esperando entrar a la familia, uno para mí, uno para mi hermana. Hago la meditación, me entero que estoy embarazada, tiempo después. Comparto la noticia con los padres de mi esposo, con mi papá, y mi suegra, contentísima, me dice, me voy a poner a tejer chambritas, pero un suéter, porque las demás chambritas son muy difíciles de hacer. Bueno, cuando mi suegra me dice eso, pasan, yo qué sé, como 2 semanas, estoy hablando con otra persona que también resuena con esto de los ángeles, y me dice, Karen, qué extraño, yo estoy recibiendo una imagen de un ser de luz que realmente sé que es tu mamá. Y fíjate qué curioso, porque me está enseñando 2 zapatitos tejidos, como de bebé.
Y yo así como que nada más con la boca cerrada, porque para ese entonces los únicos que sabían de la noticia eran mis suegros, mi papá y los hermanos. Nadie más sabía. Eh, Después de hablar con esta persona, hago mi día, mis actividades, no sé qué, volteo a ver mi celular y veo un mensaje de mi suegra. Abro el mensaje de mi suegra y era una foto de dos como zapatitos de bebé. Y mi suegra me dice, no sé por qué, pero me dieron ganas de hacer las botitas antes de hacer el suéter. Imagínense entonces este momento de iluminación divina en donde mi todo comprendió que mi madre ahora se comunicaba con la conciencia de otras personas para hacernos saber que, pues que sigue aquí. En ese momento me gustaba y me gustó imaginar que mi mamá y mi suegra se habían encontrado juntas en el plano espiritual, celebrando la llegada de mi bebé y juntas aprendiendo a tejer esas botitas. Esta imagen en mi mente y obviamente también la imagen que compartió mi suegra me llenó de una paz tan inexplicable y de esta certeza de que mi mamá seguía y sigue todavía cuidando de sus hijas, de sus nietos y disfrutando de ellos. Me voy a adelantar en el tiempo. La historia de mi embarazo también está llena de sincronicidades, mensajes divinos, de milagros, de señales, y es bastante larga. Pero entonces, lo que sí tiene que ver con mi mamá y con estas revelaciones de la vida entre vidas es que llega el tercer día después del nacimiento de mi bebé. Mi esposo y yo estamos disfrutando de un momento a solas. Mi esposo tiene al bebé en sus brazos. Estamos escuchando música cuando de repente empiezo a pensar, ojalá que mi mamá estuviera aquí para ser parte de este pedacito de cielo. En eso, la canción que estábamos escuchando se salta y se empieza a reproducir otra canción. Cuando la canción se empieza a reproducir, hubo algo que hizo que mi esposo y yo nos volteáramos a ver. Sin que yo pronunciara una sola palabra, mi esposo me dice, estoy pensando en tu mamá con esa canción. Me le quedo viendo y le digo, yo también estoy pensando en ella. Nos quedamos en silencio, escuchando atentamente la canción, y la canción termina. Debo de ser fuerte y seguir adelante, porque sé que no pertenezco aquí en el cielo. La canción era Tears in Heaven de Eric Clapton. La vida es una canción. La vida era una canción para mi mamá. Y encontró la manera de contestarme con esa canción. Ya no era su tiempo, pues, de estar en este plano terrenal para cuando llegara el nacimiento de mi bebé. Pero entonces llegó esta manera al mismo tiempo sutil, pero al mismo tiempo tan contundente y poderosa de recordarme y de recordarnos pues a todos los que le extrañamos en ese instante, que siempre estaría con nosotros, solamente que desde otro plano. Con la muerte de mi madre entonces, entendí que el alma sigue su viaje. El alma encuentra nuevas formas de estar presente, tal vez a través de recuerdos, tal vez a través de palabras de aliento de quienes viven, quienes viven alrededor de nosotros. Pero también aprendí que el alma de aquel ser trascendido encuentra las maneras de comunicarse como se comunicaría si siguiera en este plano terrenal. Ejemplo de ello fue mi abuelo, que encontró la manera de jugar con los dulces. Ejemplo de ello es mi madre, que se comunica a través de las canciones. Ha habido también muchas otras revelaciones. Revelaciones, por ejemplo, número uno, de que siempre, 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 independientemente a el rol o el papel que desempeñemos en este plano terrenal, nuestra alma es recibida a la luz. Ya sea que la reciban ángeles, guías, maestros ascendidos, o que la reciban
familiares fallecidos, pero siempre, siempre, siempre es recibida la luz. Otra cosa que he entendido es que no todo es preparación de las encarnaciones. A través de estos sueños, a través de estas revelaciones, mi mamá me ha enseñado que el alma también tiene tiempo de recrearse, de convivir con otros seres que ya no estaban aquí, de reencontrarse con familiares que a lo mejor no habían visto en mucho tiempo, ya sea en tiempo de esta encarnación o en tiempo de encarnaciones. Estoy poniendo esta foto de aquí porque es así como veo los registros akáshicos, con estas estructuras bonitas, pilares de luz, etcétera. Eh, y es eso, que no todo en el plano espiritual es responsabilidad, 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 sino que también está la libertad de descansar, la libertad de recrearse, la libertad de simplemente ser, de conectar con la esencia. Eh, Antes de continuar y antes bueno, de dar las últimas palabras de cierre, sí que me gustaría recalcar que cuando están en este plano, en, en donde todo es, ellos encuentran la manera de comunicarse con nosotros. Y algo que entendí es que a veces nuestra mente quiere tan fervientemente que se presenten de maneras extravagantes, exóticas, que nos cegamos a lo que es evidente. Y lo que es evidente es que, ya iba a decir muy probablemente, pero no, muy seguramente, ellos ya se están comunicando. Tal vez son pequeños gestos, tal vez son pequeñas señales. Y son señales que les corresponden a ellos. Les puedo decir que en el caso de mi mamá, se presenta con números, se presenta con arcoíris. Es como su señal, eh, sí, signature, es su señal. Es la señal de mi mamá, los arcoíris, sobre todo los dobles arcoíris. Se presenta muchísimo con su nombre. Cuando estoy pensando en ella y que le lanzo este pensamiento de te extraño, ella siempre encuentra la manera de darme como lluvias de señales con su nombre, su nombre, su nombre, su nombre, su nombre. Entonces, pues solamente me gustaría que tuviéramos eso en cuenta. Y bueno, pues ya nos estamos acercando al final de esta presentación. Lo único que quiero decir es que en la vastedad de este tiempo espiritual, no existen límites, no existen formas, no existen finales. Es en esta eternidad que nuestras almas son libres, se liberan de cualquier atadura que podamos pensar en este mundo físico. En esta eternidad, nuestras almas encuentran y reencuentran su esencia divina. En algún momento, más allá del tiempo, todos nos vamos a reencontrar con ese refugio. Nos vamos a reencontrar desde el abrazo cálido del alma y vamos a sentir la eternidad en en esta unión del corazón. Vamos a sentir que nuestras luces se entrelazan para ser una sola verdad. Para finalizar, entonces, me gustaría dedicar esta presentación a quienes han sido pilares fundamentales en este caminar. En primera instancia, a mi mamá y a mi abuelito, decirles que en este plano los recordamos así, plenos, felices, llenos de amor, iluminando el lugar a donde vayan. Los recordamos llenos de vitalidad, llenos de esa sonrisa que nos tocaba el corazón y que nos sigue tocando. Por último, quiero dedicar esta presentación a todos aquellos corazones que están llorando la pérdida de un ser amado. Y para ello, me permito compartirles estas palabras de mi mamá, que dice, y mientras nos volvemos a ver, recuerda que ninguna lágrima derramada por el ser amado es en vano, pues cuenta como oración, como plegaria.
Ama, vive, sonríe. Disfruta de tu momento actual. Comenzarás a ver lo divino de tu existencia con los ojos con los que los vemos. Y ya no dudarás, pues estarás viendo a Dios, respirándolo y viviéndolo a cada instante. Muy bien, pues esta presentación ha llegado a su fin. Yo les doy las gracias infinitas por escuchar estas experiencias y pues en este abrazo de luz consentidora angelical le cedo la palabra a los anfitriones de esta reunión. Muchas gracias. Muchas gracias, Karen. Qué belleza de presentación. Es una inspiración que le llena a uno el alma. Y bueno, ahora vamos con preguntas. Entonces, aquí tengo para ti una pregunta de Ana Cecilia. Ella pregunta, ¿qué fue lo que te llevó a especializarte en ser terapeuta angelical? Muchas gracias, Ingrid. Muchas gracias, Ana Ceci. Wow, pues la vida misma, los contratos del alma, como lo habíamos platicado en la introducción, yo era médico y siempre supe que mi alma era sanadora. Desde pequeña yo decía, yo quiero ser médico, yo quiero ayudarle a la gente a sanar. Recordando estos juegos de niña, yo recuerdo que llenaba vasos con agua, los ofrecía al sol y yo les decía, sol, por favor, haz de esta agua un agua sanadora. Y con esa agua, según yo, le daba gotitas a mis muñecas. Pasa el tiempo, eh, me hago médico, me mudo a Francia, quiero especializarme en Francia y entonces la vida misma me empieza a cerrar las puertas. De ser una persona de alto rendimiento y que nunca reprobé, yo reprobaba y no pasaba y era una traba tras otra, tras otra. Y con esas trabas, ya una vez estando pues acá en el hospital en Francia, eh, un día me harté de tantas trabas, de luchar contra la vida y les dije como, o sea, ¿me quedo o me voy? Mi alma me respondió en ese instante, me dijo, pues vete. Eh, Y hasta cierto punto era ya tanto el cansancio que dije, pues ya, me voy. Al fin de semana siguiente, eh, yo ya estaba formándome como angeloterapeuta. Realmente yo entré a la formación de Los Ángeles para encontrar la paz que yo había cedido con esta situación de de luchar profesionalmente con la vida, ¿no? Entonces, empiezo a formarme como angeloterapeuta, veo que hay algo, hay una conexión ahí. Y entonces la vida misma me fue llevando a ir ayudando a la gente, ayudar, 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 hasta que pues las cosas siguen progresando. Eh, no creo que este haya sido como el final de mi formación. Yo me sigo pues maravillando con las cosas que el mundo espiritual nos revela y pues así fue las, entre comillas, casualidades de la vida que no son casualidades. Muchas gracias, Karen. Uy, no, pues fascinante. Esto es algo increíble. Y bueno, yo, para ahondar más en esta pregunta que hizo Ana, quería preguntarte cómo es o cuál es tu trabajo como terapeuta angelical. Cuéntanos un poquito cómo te desenvuelves en ese aspecto. Ah, muchas gracias. Pues bueno, hay varias vertientes, porque realmente esto es tan vasto que a veces, bueno, ni yo misma me la creo. Entonces, una de las vertientes es únicamente la canalización de ángeles, en donde pues me reúno con las personas, hago preguntas a los ángeles y los ángeles contestan a través de mi envoltura las preguntas que la persona está solicitando. Otra de las vertientes es la canalización de registros akáshicos, en donde ahí pedimos permiso para ingresar a la biblioteca del alma y hacer preguntas un poco más profundas. Con la canalización de ángeles, en lo personal, me enfoco en el momento actual. Con los registros akáshicos,
me enfoco en vidas pasadas, en contratos del alma, en sesiones que se les llama como prenatales, que es como cuando vamos elaborando pues nuestro libro de vida para la encarnación correspondiente. Mm, Otra de las vertientes es la angeloterapia como tal, en donde me reúno con las personas, todo esto es en línea, para, digámoslo así, hacer un escaneo de su cuerpo energético. Esto yo lo recibo a través de un canal que se llama la clarisensibilidad. A veces yo no logro ver como clarividencia, sino que logro sentir. Y a través de esa clarisensibilidad, los ángeles me dicen, le está doliendo el pecho, que es el cuarto chakra, o le está doliendo aquí, le está doliendo acá, o tiene esto, tiene aquello. Y entonces yo les voy informando lo que los ángeles están haciendo para, digámoslo así, mm, recentrar la energía en estos canales energéticos que son los chakras y pues nuestra aura. Hay otra vertiente que esta sí, la verdad, qué bárbaros, fue la misma gente de la comunidad que ya había venido conmigo a consultas, que me empezó a preguntar cómo pueden aprender a comunicarse con sus ángeles, porque ellos ya lo habían intentado y querían hacerlo, ahora sí que como yo, y yo así de, pues es que yo nada más me hago presente y ya. Y fue muy bonito porque a raíz de esas preguntas se me lleva a ejercer, digámoslo así, eh, como no me gusta decir maestra, porque realmente yo termino aprendiendo más de la gente que viene a los cursos, pero se me lleva a canalizar un curso para ayudarle a la gente a encontrar su propio estilo de conexión angelical. Porque yo siempre les decía, pues es que yo solamente me hago presente y listo, o sea, no tengo una manera o un método en concreto como para hacerlo. Y bueno, fueron los ángeles los que me ayudan a través de ejercicios como súper simples a que cada una de las personas que asiste a ese curso pueda pues encontrar su propio estilo, su esencia de cómo conectan con cada uno de los angelitos. Y pues una vez como desbloqueada esta área como de, entre comillas, enseñanza o más bien es un compartir. Les comparto todo lo que sé. Viene la muerte de mi mamá y en ese afán de comprender, llegan un montón de personas que me dicen, bueno, ¿y qué sigue después de conectar con los ángeles? Queremos conectar con el registro akáshico. Entonces, gracias pues a estas sincronicidades, abro un grupo para recibir luz de sanación akáshica. Entonces, ahí también, pues, se hacen los grupos de sanación akáshica en donde no nada más les comparto eh, pues mis tips de cómo ingresar al registro akáshico, sino que también descargamos sesiones de sanación para recibir la sanación respecto a los temas que vamos tocando, ahora sí que en un temario, entre comillas, definido, porque al final, la verdad, y no me dejarán mentir las que ya hicieron esta formación conmigo, no, me dice Cintia la gordita de chicharrón, ahorita les comparto esto si quieren, no es como tal un temario definido, sino que siempre lo voy ajustando a las necesidades del grupo. Listo. Perfecto, claro. Y no, y ahorita nos compartes eso de que es la gordita de chicharrón. Y bueno, pues nos compartes ahorita eso con otra, pues para continuar con la misma pregunta, pues precisamente ya alguien había preguntado que, bueno, cómo se puede lograr esta conexión con los ángeles y también preguntaban por un contacto para terapias angelicales. Creo que Ana puso aquí un contacto, pero si nos puedes hablar más de eso, la gente cómo te puede contactar y bueno. Muchas La gente gracias. pregunta cómo te conectas, pero ya tú ya nos diste un pedacito de información. Ahora cuéntanos cómo se conectan contigo. Bueno, pues para contestar, muchísimas gracias por la pregunta. Eh, Híjole, ¿cómo contactar con los ángeles? A veces queremos que la conexión sea como inmediata, ¿no? ¿Cuál es la oración? ¿O cuál es la meditación? Y dámela y ya. Cuando en realidad es más sencillo que eso, es abrir tu corazón a esa conexión. Ahora, ¿cómo abrir el corazón a la conexión? Es eso en donde está el chiste. Primero, lo que me enseñaron los ángeles y también mi abuelita, la mamá de mi mamá, es el desalojo.
El desalojo es igual a la limpieza energética. Muchas veces le ponemos más enfoque a la protección, cuando los ángeles me enseñan que la protección es como un sello energético. Y si nosotros nos sellamos energéticamente, teniendo detrimento energético en nuestra aura, pues lo que vamos a hacer es potencializar ese detrimento energético. Entonces, antes que la protección es la limpieza, ¿vale? Paso número 1, limpieza. Paso número 2, arraigo. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que somos seres terrenales viviendo, perdón, somos seres espirituales viviendo esta experiencia terrenal. Y la terrenalidad es igual de sagrada que la espiritualidad, ¿vale? Entonces, en ese acto de humildad, ya viene el acto de la protección energética y viene entonces la apertura hacia conectar con el ángel. ¿Cómo? Hay gente que conecta muy bien con las oraciones, hay gente que conecta muy bien con el mantra, hay gente que conecta muy bien con la meditación, hay gente que conecta muy bien como nada más visualizando como una estampita del ángel o una estatua del ángel. Ahora sí que técnicas hay muchas, entonces yo no podría decirte, ay, haz esto y es lo que funciona porque realmente es lo que realmente hacemos, ¿no? Como que vamos viendo, a ver, tú eres como más visual, entonces intenta esto, tú eres más sensitivo, entonces intenta aquello, ¿vale? Em, esa sería como la respuesta ultra corta. Ahora, ¿en dónde contactarme? Muchas gracias, ya me di cuenta que en el chat hay los contactos en las redes sociales. Me voy a permitir poner aquí el Linktree también, en donde les aparece ahí como sesiones, contacto. Y pues, listo. Ahora, lo de la gordita del chicharrón es un ejemplo que nos dieron Los Ángeles en una de las charlas que habíamos tenido en los en vivos. Y es que la gordita de chicharrón es eso que tanto le pedimos a Los Ángeles, pero que no nos damos cuenta que a lo mejor no es el momento de tener. Ujú. Y entonces empezamos, en México estas gorditas de chicharrón son súper grasosas y Los Ángeles nos dicen, pero es que, ¿por qué quieres esta gordita de chicharrón que es súper grasosa cuando nosotros estamos viendo que en el corazón tienes esta arteria tapada y si te damos la gordita de chicharrón con la arteria tapada, pues es contraproducente? ¿Sí? Entonces, pues es eso, el ejemplo de la gordita de chicharrón igual a nuestra petición que hacemos desde, pues sí, a veces como desde la necedad, y que no nos damos cuenta que a lo mejor si no llega es por una razón, pues, eh, digámoslo así, que viene guiada por el mundo espiritual. Ya, listo. Qué belleza eso que nos has compartido, Karen, es súper importante porque de verdad a veces estamos nosotros tercos. Es lo que a veces quiere el ego y no lo que el universo nos tiene, que es lo que mejor nos funciona. ¿Ah? Bueno, hay otra persona que te pregunta que para qué sirve la apertura de de los registros akáshicos. Muchas gracias. Pues sirve para muchos temas. A mí en lo particular me ha servido para conectar con los maestros ascendidos. Por alguna razón yo intentaba conectarme con los maestros ascendidos como intentaba conectarme con los ángeles y no podía, sino que hasta que hice registros akáshicos se me abrió el canal de comunicación. Entonces, para la gente que ha intentado previamente comunicarse con sus maestros ascendidos y que no ha podido, tal vez es una señal de conectar con los registros akáshicos. Otra cosa para la que nos sirve es para ver vidas pasadas, para sanar traumas de vidas pasadas o para recibir información relevante de dones de vidas pasadas que, que estamos como que dejando dormidos y que ya tenemos que poner en acción para esta vida. Otra razón por la cual pudiéramos conectar con los registros akáshicos sería para ver qué contratos hicimos para esta vida, no como para saber nuestro futuro o algo así, sino para saber a lo mejor la naturaleza de nuestra relación con algunas personas que pudiéramos a veces considerar conflictiva, pero en realidad pues vemos, ¿no? Que a lo mejor en otra vida pues yo fui esa persona que eh, pues que le causó malestar a todo un sistema familiar, por ejemplo, y entonces en esta vida, pues la otra persona está fungiendo como, ahora sí que como el villano de mi historia, pero realmente no es villano, o para saber, por ejemplo, qué contrato tengo con, ejemplo, mis padres, ¿no? Yo les puedo compartir, yo utilicé los registros akáshicos para saber qué contrato tenía con mi papá
Y eso fue impresionante porque eh, tenía varios contratos. Número uno, para sanar el aspecto relación con padre de mi vida pasada, porque mi vida pasada, mi padre fue como un tirano, pero no es mi padre de esta encarnación, sino mi padre de la relación pasada. Y entonces mi papá de esta encarnación me está ayudando a sanar como ese vínculo con la figura del padre. Otra cosa que para la cual me está ayudando mi papá es que eh, me ayudó a conectar con, con una misión de la vida pasada que yo tuve. En mi vida pasada yo era un hombre que quiso ser médico, pero no pudo porque su papá lo obligó a estudiar arquitectura. Y entonces en esta vida vengo, me reencarno con un padre amoroso que me motiva a ser médico. Ujú. Y gracias a él, mi vida pasada pudo cumplir ese sueño de ser médico. Entonces, bueno, contratos del alma. Hay veces que se pueden explorar karmas, hay otras veces que se pueden explorar origen del alma, ujú, y hay veces que se pueden explorar incluso comunicaciones como interestelares con a lo mejor otros planetas. Eso solamente me ha pasado con dos personas, pero se puede hacer. Qué bueno, muchísimas gracias. Y te hago una pregunta que continúa con la anterior y es la conexión con los récords akáshicos similar a la conexión con los ángeles o es diferente. En mi experiencia, no. Hay gente que lo hace muy fácilmente. A mí la verdad es que sí me costó un poco de trabajo porque los ángeles están ahora acompañándonos en la conciencia de la quinta dimensión. Y los ángeles son rapidísimos para viajar de una dimensión a otra. Los registros akáshicos empiezan a partir de la octava dimensión. Entonces, para conectar con estos registros, tenemos que hacer precisamente lo que les decía, la limpieza, el arraigo, pedir permiso, elevar nuestra frecuencia vibratoria, em, realmente elevar nuestro nivel de conciencia hasta cierto punto para que sea un nivel de conciencia de octava dimensión, ¿sí? Entonces, no es para nada igual. De hecho, la gente que ha hecho ángeles conmigo y que después ha hecho registros akáshicos me dice, no inventes, después de una sesión terminé cansadísima. Y la respuesta es sí, porque es como si corriéramos un maratón espiritual al canalizar los registros akáshicos. Y es un área tan resguardada que realmente, a pesar de que están abiertos para nosotros, sí hay como ciertas áreas restringidas en donde nos dicen no estás listo o no es el momento, entonces espera. Y para mí no es igual. Eso es en mi experiencia, obviamente no tiene que ser la experiencia de los demás, pero bueno, les estoy compartiendo la experiencia de alguien que no creía en nada y que ha tenido que ir como la tortuguita paso a paso constantemente aprendiendo a conectar con el espíritu. Wow, pero eso es perfecto, Karen, gracias, porque es el caso pues, de la mayoría de nosotros ahí, la tortuguita poco a poco. Tengo acá una última pregunta. Dice, ¿qué tipo de trabajo se hacen entre vidas? Pregunta Juana Martínez. Eso depende del alma, depende de lo que estén, de lo que elijamos. Hay quienes eligen, por ejemplo, am, ser, ¿cómo se los puedo decir? Protectores de sus sistemas familiares, ajá, como si fueran subordinados de Arcángel Miguel, por ejemplo. Hay otros que eligen ser comunicadores, hay otros que eligen ser sanadores, hay otros que eh, por su, por su historia de alma, por su evolución, están siendo preparados para ser maestros ascendidos, guías espirituales. Entonces, am, supongo que a eso se refiere la palabra con trabajos de entrevidas o tipo como ocupacional. O sí, más bien la palabra trabajo era más como en qué utilizan su tiempo las almas. Creo que sí, supongo, sí. Ok, ok, excelente. Ah, ok, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Karen. Qué belleza de presentación.
Gracias por aclararnos todas nuestras dudas que teníamos y bueno, muy, muy, muy bello. Es todo un regalo del universo que hayas estado aquí hoy con nosotros. Gracias.